Hay una historia reciente de las noticias de un hombre llamado Andy Byron. Andy Byron, un gran empresario de Estados Unidos, dueño de una startup, esas empresas tecnológicas hoy en día que son un boom a nivel mundial. Hombre muy rico, hombre que tiene a su esposa, a sus 2 hijos, un hombre íntegro, un hombre intachable, un hombre que para la sociedad era un ejemplo, un molde y un modelo a seguir. Pero resulta que un día, hoy en día también están de moda unas cámaras especiales que llaman Kiss Cam. Kiss Cam son esas cámaras que en eventos deportivos, cuando hay un entretiempo, van buscando en el escenario grande, en los estadios, una pareja. Y la cámara enfoca a la pareja e inmediatamente la pareja tiene que darse un beso y sale la cámara en pantalla grande lo que está sucediendo. Pues un día este señor Andy Byron, ahorita recientemente, un hombre muy reconocido, fue enfocado en un evento por una Kiss Cam. El problema es que con la persona que estaba no era su esposa, sino una empleada de una de sus empresas. El título de la enseñanza se llama: si eres cristiano, sé íntegro. Lo invito a que mantenga durante la exposición de la palabra de Dios Hechos capítulo 6. Hechos capítulo 6, que va a ser la enseñanza para el día de hoy. Definitivamente la sociedad anda buscando personas íntegras. Y cuando se habla de personas íntegras, se habla de personas con calificaciones excepcionales, ¿cierto? Con calificaciones excepcionales. Pero ¿qué es una persona íntegra para la sociedad, para las personas que habitan en nuestra sociedad? Son personas decentes, honestas, alguien probo, recto, intachable, honorable, honrado, irreprochable, incorruptible, insobornable. Pero no tuvieron en cuenta de pronto ser fiel a su esposa, ¿no? Como en el caso de este multimillonario. ¿Cómo adolece seguramente la sociedad de personas así, no? Pero deberíamos ir a la palabra de Dios y encontrar realmente qué dice la Biblia que es una persona íntegra. ¿Qué es una persona íntegra? Y en la Biblia denota la vida o una vida vivida conforme a lo que es recto delante de Dios. Todo lo que sea recto delante de Dios significa que se vive de forma íntegra. No lo que diga la sociedad, sino lo que diga Dios. En cierta manera la Biblia nos pide que hagamos lo recto cuando nos están observando, pero también cuando no nos estén observando. ¿Sí? Seamos íntegros en todo tiempo. Inclusive la Biblia en 1 Corintios 10:31 dice que aun cuando comamos o bebamos, que el mundo pueda ver que lo que hagamos sea para la gloria de Dios. Un escritor relató lo siguiente: que la integridad en nuestras vidas sea la ropa con la que vestimos nuestras almas. Pero lamentablemente nosotros los cristianos somos tentados a fallar en cuanto a la integridad. Y aquí algunos momentos que seguramente habrán pasado por su vida de tentación y que podemos perder el rumbo de la integridad. Uno de ellos, cuando evadimos impuestos. Es una realidad, es una tentación grande el evadir impuestos. Romanos 13:7 dice: pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto. Otro momento es cuando mentimos o distorsionamos la verdad. Efesios 4:25 nos dice: por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad. Somos tentados a mentir. Otro momento es cuando practicamos favoritismos, que miramos de una manera al que tiene riquezas y de otra manera al que no las tiene. Recordemos ese pasaje hermoso de Santiago que dice: porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con un vestido andrajoso,
Andrajoso, que también significa un vestido pobre, con pocos recursos, ¿sí? Y dice, y miráis con agrado al que trae ropa espléndida y le decís, siéntate aquí, en un buen lugar. Y decís al pobre, estate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado. ¿No hacéis distinción entre vosotros mismos? En esos momentos también podemos perder la integridad. O cuando no cumplimos los compromisos laborales. Y eso nos pasa, ¿cierto? Queremos hacer por debajo de lo que se nos exige, pero laboralmente la Biblia dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Otro momento es cuando se ocultan o se encubren pecados, ¿cierto? El que encubre sus pecados, dice en proverbio, no prosperará, mas el que los confiese y se aparta, alcanzará misericordia. Otro momento es cuando se murmura a otros. Santiago 4:11 dice, hermano, no murmuréis los unos a los otros. Cuando habla de murmura es calumnia, es difamar, inclusive traicionar. Podemos perder el rumbo de la integridad cuando participamos en prácticas corruptas. Cuando todos los que están alrededor mío son corruptos, ¿no? Y se vuelve algo difícil mantener la honestidad. Miqueas 6:11 dice, daré por inocente al que tiene balanza falsa y bolsa de pesas engañosas. Hay momentos en la vida en que adulteramos la balanza para buscar beneficios económicos. Otra versión dice, se hacen ricos mediante el engaño y luego amontonan en sus casas lo robado. Otro momento que podemos perder la integridad es cuando se vive una doble moral. Jesús dijo, así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos ante los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Otro momento es cuando justificamos el mal para nuestros propósitos. Isaías bien nos lo recuerda cuando hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo. Y el último episodio es cuando desobedecemos conscientemente la palabra de Dios, perdemos integridad, porque la Biblia nos dice que seamos no solo hacedores, no solamente oidores, sino también hacedores de la palabra. Pero hay momentos, aparte de estos, hay momentos donde realmente la integridad es puesta a prueba y se vuelve difícil hacerlo recto, ¿cierto? Cuando pasamos por sufrimiento, no es fácil. Job, capítulo 2, versículo 3, dice, y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job? En este momento ya había pasado por las primeras pruebas Job. Y dice Dios, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad en momentos de sufrimiento. También es difícil mantener la integridad, ya lo decía ahorita, cuando todos alrededor de uno hacen lo malo, ¿no? Y así es en nuestra sociedad. Pero recordemos el caso de Noé, ¿no? Noé fue íntegro, dice la Biblia, estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. A pesar de que toda la tierra estaba corrompida, Noé se mantenía siendo justo. Otro momento de dificultad para mantener la integridad es cuando gobernamos o lideramos o somos jefes o estamos en una posición de altura. Pero en esos momentos Daniel fue probado y mire lo que dice la Biblia, mas no podían hallar ocasión o falta alguna, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. ¿Qué momento será de los más difíciles para mantenerse en rectitud delante de Dios? Los que son financieramente hablando, ¿cierto? Cuando hablamos de finanzas. En la Biblia, en 1 Samuel, el profeta Samuel dijo lo siguiente. 1 Samuel capítulo 12 dice él, aquí estoy, atestiguad contra mí delante de Jehová y delante de su ungido. Si he tomado el buey de alguno, si he tomado el asno de alguno,
si he tomado alguna cosa de ustedes, dijo Samuel al pueblo de Israel. Y renglones más abajo dice la Biblia, entonces dijeron el pueblo de Israel, nunca nos has calumniado, ni agraviado, ni has tomado algo de mano de algún hombre. Impresionante, ¿no? ¿Qué momento también es difícil mantenerse recto ante los ojos de Dios? En las tentaciones sexuales. Y ahí tenemos el ejemplo de José, ¿no? Que dice la Biblia, no hay otro mayor que yo en esta casa, dijo él, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres mujer. Cuando tuvo la tentación, José, ¿no? Pero él pregunta lo siguiente, ¿cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Una vez pensó él de no perder la integridad delante de Dios, ¿cierto? En el momento de la muerte recordamos también la integridad de nuestras vidas. ¿Por qué? Porque revisamos qué hicimos en nuestro pasado, cómo fueron nuestra vida y cómo fueron nuestros años. El rey Ezequías dijo, oh Jehová, te ruego que te acuerdes ahora que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos. Y después de esta introducción larga sobre la integridad, pudiéramos redondear que el modelo supremo de integridad pues es realmente Jesucristo. La Biblia dice en 1 Pedro 2:22, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, el cual no cometió ningún pecado. Ahora bien, ¿por qué la integridad? Porque Dios demanda que en la iglesia quienes estén liderando sean creyentes íntegros, que tengan unas características importantes, y es lo que vamos a mirar ahí en Hechos 6. Pero antes de ir a ver las características de los hombres íntegros, déjeme decirle lo contrario, el otro lado, las características de los líderes de una secta, que son muy contrarias a las características que ya vamos a ver en la palabra de Dios. Y quiero que le coloque atención. Yo he pasado muchos años revisando esta cuestión de las sectas y de los líderes y cómo ejercen sus vidas ante sus grupos religiosos, y de pronto usted no se ha dado cuenta, pero de pronto pasó por una secta en su vida. Por eso examinemos y revisemos y analice usted personalmente las características de los líderes de una secta. ¿Cómo son ellos? Y después vamos a ver cuáles son las características que deben tener los líderes aquí en la iglesia. Las de los líderes de la secta, 1, tienen un liderazgo autoritario. ¿Por qué? Porque sus iglesias o sus sectas o sus religiones se conforman como si fuera una pirámide. Y ellos son los que están en la punta de la pirámide tomando decisiones. Como el Papa y como muchas religiones, ¿cierto? No como dice la Biblia, que debe haber un concilio, que debe haber un grupo de ancianos. No. Está en la punta de la pirámide este líder. En segundo lugar, tienen negocios productivos. Alrededor hay empresas, hay cafeterías, hay empresas de viajes, hay empresas de publicaciones, hay fundaciones, hay una serie de negocios que lo vuelve productivo. ¿Por qué? Porque sencilla y llanamente tiene en su grupo religioso quienes van a ser sus clientes. En tercer lugar, hay explotación económica. ¿Por qué? Porque una cosa es cómo vive el que está en la punta de la pirámide y otra cómo viven los que están en la base de la pirámide, ¿sí? Realmente el amor al dinero es una característica distintiva de un falso maestro. En cuarto lugar, estos líderes exigen lealtad, no a Cristo, sino a su grupo religioso. En quinto lugar, dicen tener una doctrina exclusiva, o sea que poseen la única verdad. En sexto lugar, utilizan manipulación emocional. Tratan de tener control mental sobre las personas y a veces lo hacen mediante la música. En séptimo lugar, dice que tienen una interpretación distorsionada de las escrituras. ¿Qué es lo que hacen?
adaptar las escrituras a sus enseñanzas. Otro punto es que crean aislamiento social. Tratan de que sus miembros no se vuelvan a comunicar con sus familias y tratan prácticamente de que ese miembro traiga la maleta a su secta y se quede ahí a vivir. Y en último lugar, ejercen una presión muy fuerte para que la gente no se salga de su grupo religioso por medio de amenazas y de miedo. Estas son las características de líderes de sectas y posiblemente habremos pasado por ahí equivocadamente. Pero ahora vamos a ver qué tipo de cristianos, qué tipo de creyentes íntegros demanda y pide Dios en la iglesia, que es muy diferente a lo que acabamos de nombrar. Hechos 6, hermanos, acompáñenme ahí. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. ¿Qué es lo que sucedía? El diablo siempre quiere atacar la iglesia, y en este caso quiso atacar la iglesia de manera externa, por medio de persecución, por medio de hacerles sufrimiento, por medio de crearles alrededor religiones falsas, por medio de maltratos físicos, por medio inclusive hasta la muerte, ¿sí? Pero no lo logró. Y entonces, ¿qué hace el diablo? Hace disensión interior, crear desacuerdos, ahora destruir la iglesia internamente. Y empezó a haber murmuración, ¿cierto? Y empezó a haber desacuerdo. Aquí lo interesante es que los discípulos actuaron. Los apóstoles reconocieron que habían errores en la iglesia, ¿sí? Y ellos dijeron, versículo 3, buscad pues, hermanos, entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, o sea, de buena reputación, espirituales, prácticos. Y dice el versículo 4, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Y aquí pudiéramos decir que inicia lo que es la constitución de los diáconos y los que sirven en la iglesia. Y miremos estas características íntegras que Dios solicita. La primera, de buen testimonio, de buena reputación, de buena hoja de vida, de buen currículum, diría hoy en día la gente, ¿sí? Primera de Pedro 2:12 dice lo siguiente: manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. Cuando dice la Biblia manteniendo buena, se refiere a la conducta, que su conducta sea excelente para con los gentiles. Y sigue diciendo, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores. ¿Por qué? Resultaba que en aquellos días a los discípulos los trataban de malhechores, de criminales, de terroristas, de ser ateos, de canibalistas, de ser inmorales, de perjudicar el comercio. Y en resumen los trataban de malhechores, los gentiles a ellos, ¿sí? Pero dice el versículo, para que en lo que murmuran de vosotros como malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Lo que dice aquí es que un momento, el momento de la visitación, sea en el juicio final o sea en el momento en que la persona se le está predicando a Cristo, si esa persona se convierte, va a glorificar a Dios por su buena conducta y va a glorificar a Dios por sus buenas obras, porque usted estará haciendo lo correcto delante de Dios, delante de Dios. Y Primera de Pedro realmente es un compendio de lo que es tener buen testimonio. Y Pedro lo que esboza es a través de la palabra sumisión. Miremos el buen testimonio a lo largo de la primera epístola de Pedro a través de la palabra sumisión. Más adelante en esta misma epístola,
en relación con el gobierno, cómo es su testimonio ante los gentiles. Dice la Biblia, por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, y a los gobernadores. ¿Qué está diciendo ahí la palabra de Dios? Que haya sumisión. Y más adelante, el siguiente versículo dice, porque esa es la voluntad de Dios. Ojo y cuidado, porque se nos dificulta al creyente, ¿cierto?, someternos a las instituciones que Dios mismo ha creado aquí para que haya un orden. Y sigue diciendo más adelante la primera epístola del buen testimonio. Le dice a los esclavos, a los siervos, o por implicación a los empleados. Dice, criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Otra vez, sumisión. Y sumisión en este caso a los amos. Qué difícil, ¿cierto, hermanos? Qué difícil es ser sumisos ante los amos. Y sigue diciendo y avanzando la epístola de Pedro a las esposas. Les dice, mire, y ese es el testimonio, ¿no? Esposas, asimismo vosotras mujeres estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Testimonio, ¿no? Testimonio a través de la sumisión. Y a los esposos, en cuanto a ustedes los esposos, en otra versión dice así, sean comprensivos con sus esposas, reconozcan que ellas no tienen la fuerza de ustedes, pero que también a ellas les ha prometido la vida eterna. Si ustedes lo hacen así, Dios escuchará sus oraciones. Nos piden que seamos también ¿qué? Considerados con nuestras esposas. Y más adelante la Biblia dice, la causa, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte cuando fuere tiempo. Que todos estemos sumisos, vuelve y dice Pedro, ahora bajo la mano poderosa de Dios. Y ya finalizando la epístola, mire lo que le dice a los jóvenes. Jóvenes, igualmente jóvenes, estad sujetos a los ancianos. Otra vez, el buen testimonio por la sumisión. Estad sujetos a los ancianos. ¿Por qué razón? Porque los jóvenes deben sujetarse a los ancianos. No se ve muy bien jóvenes sujetándose a otros jóvenes. No es el orden. Y finaliza ese versículo diciendo lo siguiente: jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros. Así es como se da el buen testimonio. Y así son los varones que Dios necesita y que Dios utiliza para el servicio en la iglesia. En segundo lugar, después del testimonio, dice varones llenos del Espíritu Santo. Varones llenos del Espíritu Santo. Hoy en día, y ya lo refería un poco el pastor ahorita, que se puede ver muchísima falsedad. En cuanto a la llenura del Espíritu Santo, se habla hoy en día de risa santa, sanidad interior por medio de regresiones, lenguas falsas como balbuceos, gente tumbando a otros al suelo, gente revolcándose por el piso, pensando que eso son las manifestaciones del Espíritu Santo, ¿cierto? Pero déjeme decirle hoy qué es la llenura del Espíritu Santo. En primer lugar, estar lleno del Espíritu Santo es algo que está muy ligado a estar lleno de la palabra de Dios. En Efesios 5, cuando nos envían a las esposas, a los padres y a los hijos, antes a tener buena conducta, antes el pasaje dice que debemos ser llenos del Espíritu Santo. El mismo pasaje en Colosenses 3 dice la siguiente frase: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Eso es la demostración de la llenura del Espíritu Santo, que la palabra de Cristo, que la palabra de Dios, que la Biblia more en abundancia en nosotros.
Y miremos verdaderas manifestaciones de los apóstoles a raíz de que la palabra de Dios era abundante en sus vidas. Hablaron otros idiomas, Hechos 2:4. Expusieron el evangelio ante gobernantes, Hechos 4:8. Hablaron con denuedo la palabra de Dios, Hechos 4:31. Trajeron gozo a las personas, Hechos 13:52. Verdadera obra del Espíritu Santo en la vida de las personas. La obra del Espíritu Santo en el creyente redarguye, convierte, regenera, justifica, adopta, bautiza, ilumina, santifica, capacita, guía y mora en nosotros. Muy contrario a lo que se está vendiendo hoy en día. Muy contrario. Y fíjense ustedes, hermanos, que para el establecimiento de la iglesia era necesario estar llenos del Espíritu Santo. Y por eso la necesidad de que los líderes estén llenos del Espíritu Santo. ¿Por qué? ¿Por qué razones? Porque el Espíritu Santo nos da valor para anunciar el Evangelio. Porque el Espíritu Santo nos da denuedo para predicar la palabra de Dios. Porque el Espíritu Santo es el que edifica la iglesia. Porque el Espíritu Santo da crecimiento espiritual a la iglesia. Porque el Espíritu Santo produce fruto en el creyente. Porque el Espíritu Santo, dice la Biblia, convencerá al mundo de pecado, justicia y juicio. Porque el Espíritu Santo es el único que puede conseguir que los muertos en delitos y pecados se conviertan. ¿Qué más grande obra que es? No puede haber más grande obra que es. Y sigue diciendo la Biblia, no solo varones llenos del Espíritu Santo, sino varones llenos de sabiduría. Cuando la palabra de Dios dice llenos de sabiduría, no está diciendo personas sabelotodos, que se la saben todas. Tampoco está diciendo hombres simples. Un hombre simple es contrario a un hombre sabio. Proverbios 14:15 dice, el simple todo lo cree, mas el avisado mira bien sus pasos. No puede ser guiada la iglesia por un hombre simple. No puede ser. Porque el hombre simple, para mirarlo en nuestros contextos, es aquel que fácil se deja llevar por un anuncio publicitario y que fácilmente todo lo cree. Pero la Biblia nos solicita que estén al frente liderándola la iglesia hombres sabios, hombres sabios. ¿Qué es sabiduría? Sabiduría es aplicación del conocimiento, sabiduría es discernimiento celestial, es juicio correcto con respecto a la verdad, es conducta. Santiago en su epístola pregunta, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? ¿Quién es sabio? Pregunta la epístola. Fíjense ustedes que no pregunta, ¿quién es el más rico? ¿O quién es el más educado y tiene más títulos? ¿O quién es el más popular? ¿O quién es artista? Aquí en la iglesia, no. ¿Quién es sabio entre vosotros? Y termina diciendo, muéstrelo por la buena conducta. Por la buena conducta. Por sus obras, que son sabias y con mansedumbre. Sabias y con mansedumbre. Con respecto a esto de la sabiduría, nos reuníamos el fin de semana, ahorita el viernes pasado, con el grupo de predicadores, con el pastor, y decíamos que era muy fácil aconsejar después de que suceden las cosas, ¿cierto? Y muy bien lo dijo el expresidente Theodore Roosevelt. Dijo lo siguiente, quien era cristiano: el 90% de la sabiduría consiste en ser sabio a tiempo. ¿Qué quiso decir? Pues lo mismo que conversábamos nosotros, ¿cierto? Que casi todos nosotros somos sabios, pero después de que pasan las cosas, ¿sí? Pero la sabiduría debe ser aplicada antes de que sucedan las cosas. Ahora, es importante diferenciar entre conocimiento y sabiduría. Es importante diferenciar, ¿cierto? El conocimiento es cuando en nuestras mentes moran los pensamientos de otros y llenamos nuestras mentes de pensamientos de otros. La educación genera conocimiento, pero la diferencia con sabiduría es que la sabiduría es cuando
En nuestras mentes mora la palabra de Dios. Esa es la diferencia. Hay 3 ejemplos bíblicos de sabiduría bien interesantes. Uno muy conocido, el de Salomón. Salomón, cuando fue a gobernar su pueblo, pidió un corazón entendido para juzgar y discernir. Y dice la Biblia que Dios le dio un corazón sabio y entendido. En segundo lugar, el ejemplo de Jetro, que le aconsejó a Moisés constituir para gobernar jueces y que lo hiciera en millares, en centenas y en grupos de 50 y de 10 para gobernar las tribus. Dice la Biblia en Deuteronomio 1:15, dice Moisés: y tomé a los principales de vuestras tribus varones sabios y expertos. Buscó hombres sabios. Y el tercer ejemplo lo encontramos aquí mismo en Hechos 6. En Hechos 6. Dice la Biblia: agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron para servir las mesas ¿a quiénes? A Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas, a Nicolás, prosélito de Antioquía. ¿Por qué escogieron a ellos? Resulta que quienes estaban siendo desatendidas eran viudas que habían crecido en un ámbito griego. Y estos nombres que les acabo de leer son griegos. Y aquí hubo sabiduría, buscaron en el contexto hombres griegos, hombres con estas características, para que atendieran a las viudas. Para que atendieran a las viudas. Y si usted quiere buscar sabiduría, no la busque en la universidad. Pídala a Dios. Pídala a Dios. La cuarta característica de líderes íntegros aquí en la iglesia son hombres devotos en la oración. Dice la Biblia ahí mismo en el pasaje de Hechos 6: y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra de Dios. ¿Por qué Dios envía a los apóstoles, a los pastores, a los ancianos que dejen de servir mesas y se coloquen a orar? ¿Por qué? ¿Por qué lo hace? Habrá muchas respuestas al respecto, ¿cierto? Habrán muchas. Hace algunos años, desde este mismo púlpito, se contó una historia y hoy la quiero volver a contar. La historia dice que había un pastor que quería tomarse una cerveza y el pastor lo que hizo para que nadie lo pillara fue buscar un barrio lejano, ir a buscar la cerveza allá y tomarse. Entró a la tienda, se tomó la cerveza y cuando fue a pagar le dijo al tendero cuánto le debo y el tendero le dijo: no me debe nada, pastor, tranquilo. Suena gracioso, ¿cierto? Pero tenemos que volver a la pregunta: ¿por qué Dios envía a los pastores que dejen de servir mesas y se coloquen a orar? ¿Por qué? Porque el pastor, el anciano, el líder, el apóstol también necesita orar por su vida espiritual. Hay una encuestadora en Estados Unidos que se llama Barnard Group, y esta encuestadora encontró que el 17% de los pastores evangélicos en Estados Unidos reconocieron haber tenido alguna forma de conducta sexual inapropiada con personas que no eran su cónyuge. La misma persona que está en liderazgo necesita orar. Necesita orar. Bien lo dijo Jesús, que debemos orar antes de entrar en la tentación, ¿no? Mateo 26:41, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. La carne es débil. Hay una frase que yo cuadré de la siguiente manera: si no fortalecemos la oración para resistir la tentación se fortalecerá para resistir la oración. Y aquí el punto importante es que el pastor, que el líder, que el anciano no se aleje de su actividad primordial, que sus energías sean puestas en la oración y también, quinto y última característica, en la enseñanza de la palabra de Dios. Dice Hechos 6, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra de Dios. Importantísimo.
Imagínense, hermanos, que años después el apóstol Pablo diría las siguientes palabras: te encarezco, segunda de Timoteo 4:2, te encarezco, diciéndole a Timoteo, un siervo fiel, te encarezco, te suplico, te ruego delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino. ¿Cuál es el ruego? ¿Cuál es el encarecimiento? Que prediques la palabra. Y cuando la Biblia dice que prediques, es que proclames la palabra, que la anuncies como un heraldo, como lo hacía un heraldo con un rey. En este caso el rey es Jesucristo, y por eso anunciamos la palabra de Dios, y por eso la predicamos desde los púlpitos. Así debe ser, y que se haga en todo tiempo, que instes a tiempo y fuera de tiempo, cuando haya la oportunidad y cuando no la haya, en cualquier momento. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios produce salvación, santificación, madurez espiritual, llena el corazón de esperanza, establece la verdad, trae vida, capacita al creyente, es poderosa para que actúe en nosotros, es penetrante, restaura, consuela, etcétera, etcétera. Y habría un etcétera larguísimo ahí de todo lo que hace la palabra de Dios. Hermanos, no estamos aquí para ser entretenidos. No estamos aquí para hacer un show o para vivir experiencias extrañas. Estamos aquí es para ser alimentados con la palabra de Dios. Ser alimentados con la palabra de Dios. La iglesia realmente no debería buscar formas creativas de transmitir el mensaje. No debería hacer eso. Hoy en día, miren lo que se está haciendo con la predicación de la palabra de Dios. Se está reduciendo el tiempo de la predicación. Se sustituye la predicación por videos, por dramas, por teatro, por células de discusión, por charlas de superación, por actos especiales. Hermanos, si nuestra denominación tiene el eslogan que dice que somos el pueblo de la palabra de Dios, entonces concentrémonos en predicarla y en obedecer. Segunda de Corintios 2:17 dice lo siguiente: porque no somos como muchos que medran. Eso significa que se enriquecen indebidamente, falsificando la palabra de Dios. O sea, que agarran la palabra de Dios y la vuelven un producto, una mercancía. No somos como esos, sino con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Miren lo que dice: de parte de Dios y delante de Dios. Hace un par de años fui invitado a dar una conferencia en una universidad prestigiosa de Medellín. El primer conferencista era un señor que acababa de ser ministro de Hacienda de Colombia. Y el segundo conferencista era yo. En mis planes estaba de que el exministro se bajaba de la tarima y se iba. Y medio auditorio se desocupaba. Y luego seguía yo. Pero resulta que el ministro terminó la exposición, se bajó, sacó un cuaderno, sacó un lapicero y se puso atentamente a oír la segunda charla. Inmediatamente yo pensé, al verlo ahí al frente al ministro, ¿qué grado de responsabilidad tener que dar ahorita esta charla con este señor ahí al frente? Decía yo, qué responsabilidad. Pero déjeme decirle que mayor que el ministro es Dios, que mayor que cualquier rico, que cualquier hombre poderoso es Dios, y que cualquiera que se pare a predicar la palabra de Dios debe recordar que viene de parte de Dios y que va a estar delante de Dios en ese momento, ¿sí? Hermanos, la oración y la predicación de la palabra de Dios son ejes centrales, son puntos cardinales importantes dentro de una iglesia.
Una iglesia no es viva porque tenga muchas actividades. Una iglesia está viva porque predica el Evangelio, porque predica la palabra de Dios. Recordemos lo que le dijo el Señor a la iglesia de Sardis, ¿no? Tienes nombre de que vives y estás muerto. Para que estemos vivos necesitamos la predicación de la palabra de Dios. Como conclusión, hermanos, aquí tenemos en estos versículos de Hechos 6 actividades primordiales de la iglesia y cómo debe estar la iglesia organizada. Encontramos la atención a las viudas, el pastoreo, encontramos cómo deben ser las características de los líderes, la importancia de la oración y la predicación. Y quiero invitarlo a que leamos juntos Hechos capítulo 6, ahí mismo el capítulo 6. Vamos a leer juntos el versículo 7, que es la conclusión de este pasaje. Hechos 6, versículo 7. A la voz de 3, hermanos. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. ¿Qué estaba creciendo a raíz de constituir la iglesia de manera organizada y conforme a la voluntad de Dios? ¿Qué estaba creciendo? Primero, crecía la palabra del Señor. Y esto en griego hace referencia a Cristo. Cristo crecía en los creyentes. Primera cosa que crecía, Cristo en los creyentes. Segundo, el número de los discípulos estaba en aumento, ¿cierto? Y Lucas siempre relató este aspecto, cómo iba creciendo la iglesia. Y número 3, ¿qué crecía también? Esto es lo que impacta, ¿no? ¿Qué iba en aumento? Ahí lo dijo la hermana, el aumento de los sacerdotes. Se estaban convirtiendo los sacerdotes de aquella época. Se creía que había más o menos 1500 sacerdotes en Jerusalén. Y los sacerdotes eran personas públicas famosas, parecían artistas en esa época, porque un sacerdote salía a caminar y siempre tenía que ir acompañado de unos hombres llamados bastoneros, porque se agolpaba la gente alrededor del sacerdote, o a pedirle o a suplicarle una dádiva, cualquier cosa, y ellos iban siempre alrededor con bastoneros. Entonces los bastoneros iban golpeando para que no se acercaran mucho a los sacerdotes. Pero miren lo que dice la Biblia, esta clase de hombres que sucedía, se estaban convirtiendo, y digo yo, hasta de pronto algún bastonero también le llegó la palabra de Dios, le llegó la palabra de Dios. Y producto de tener hombres fieles, íntegros, que andaban rectos delante de Dios, ¿qué sucedió a lo largo de todo el libro de los Hechos? Hagamos un repaso. Hubo predicación. Se produjo que la gente se arrepintiera de sus pecados y creyera. Hubo milagros portentosos. Los enfermos eran sanados, los cautivos eran liberados, los falsos profetas eran desenmascarados. Los demonios reconocían a los apóstoles. El temor de Dios estuvo sobre todo el pueblo. Los que predicaban la magia quemaban sus libros. Los idólatras eran denunciados. Los que se enriquecían con ganancias deshonestas eran empobrecidos. Y los campamentos de los dioses eran desbaratados. Hermanos, si usted es cristiano, sea íntegro y sírvale al Señor. Sírvale al Señor. Y si su vida ha sido de religiosidad y de simplemente venir a escuchar y a oír y no atender y no ser obediente, hoy el llamado es muy claro. La predicación del Evangelio nos lleva a decirle: arrepienta de sus pecados, arrepiéntase de sus pecados y crea en Cristo, y crea en Jesucristo. El mismo Señor Jesucristo dijo: el que oye mi palabra, por eso la importancia de la predicación de la palabra. Dice: el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene ¿qué? Vida eterna, y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Venga Cristo, que las puertas del cielo están abiertas a todo aquel que cree en la obra maravillosa de Jesucristo en la cruz.
Lo invito a que se coloque de pie y oremos. Padre Santo, te damos gracias por el privilegio que nos das de exponer tu palabra, Señor. Hoy oramos por la iglesia local donde tú nos has colocado, Señor, para que levantes siervos, Señor, para que levantes hombres misioneros, Señor, hombres que quieran servirte de corazón. Padre Santo, que tengan estas características, Señor, que sean de buen testimonio. Y si usted ha sido de mal testimonio, dígale: Señor, perdóname. Vengo delante de ti, Señor, dispuesto a arrepentirme de mis pecados, Señor. Oh Padre Santo, ayúdame a ser una persona sabia, dame de tu sabiduría. Padre Santo, que yo viva una vida llena y controlada por el Espíritu Santo, que seamos devotos en la oración y que siempre, Señor, desde este púlpito se predique tu palabra, Señor, que es la única que convierte vidas, Señor. Padre Santo, ayúdanos a ser fieles, ayúdanos, Señor, a ser fieles y a obedecer tu palabra. Gracias, Padre amado. Gracias, Señor, por este tiempo. Y si tú todavía no has creído en Jesucristo, hoy es la oportunidad de decirle: Señor, perdona mis pecados. Hoy es la oportunidad de decirle: Señor, creo en ti. Reconozco que la obra maravillosa que hiciste en la cruz trae salvación y vida eterna a mi vida. Y si usted tiene un familiar que aún no se ha convertido, predíquele el Evangelio. Colóquelo en las manos de Dios. Ore hoy por esa persona que aún no ha creído e invítelo a la iglesia e invítelo a conocer del Señor. Gracias, Padre amado, por este tiempo. Bendice, Señor, la denominación en la cual estamos hoy, la denominación Alianza en la cual nos has colocado, y oramos, Señor, para que se levanten más obreros que sigan predicando tu palabra, para que tu reino se siga extendiendo. Oramos en Cristo Jesús. Amén.